día 2, costumbres, lealtades, relaciones y prejuicios. La meditación bíblica está en Proverbios 16:3, ¿verdad? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El nombre de Cristo para hoy es el camino y está tomado de Juan 14:6, que dice: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vamos a empezar con el subtítulo costumbres. ¿Qué es una costumbre? Es un hábito, ¿verdad? Es un modo habitual de obrar, de proceder, establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos. Y se puede llegar a adquirir y puede llegar a tomar fuerza de ley. ¿Ve? ¿Cuál es la primera costumbre que aprendemos cuando estamos chiquitos en la casa? Cepillarnos, pedir la bendición, ¿verdad? Hacer 4 en la vacinillita. Esas son costumbres y llega un momento en que se hace ley. ¿Ve? Se hace ley. Ahora, tenemos buenas y malas costumbres. Las costumbres que tenemos, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta basado en la Biblia, mirando la Biblia y decir, ¿qué costumbre tengo yo? Si agradan o no agradan al Espíritu Santo. Si no honran o honran a Dios. ¿Ven? Y todos los seres humanos, sin excepción, tenemos costumbres. Todos. No hay uno que no haya tenido costumbre. Jesús mismo tenía costumbre. Jesús tenía la costumbre de enseñar y tenía la costumbre de ir a la sinagoga, ¿verdad? En el día de reposo. En Marcos 10:1 y Lucas 14:6, para los que toman nota, pues ahí lo pueden buscar. Getsemaní, ¿verdad? Debe haber sido el lugar predilecto para Jesús, porque él tenía la costumbre de ir al Monte de los Olivos cuando estaba en Jerusalén a orar. En el Monte de los Olivos estaba Getsemaní, que era el campo de las aceitunas. Ahora, la oración también era una de las costumbres del maestro. Pero en Jesús todas sus costumbres eran buenas, todas. ¿Sí? ¿Será que todas mis costumbres son buenas? ¿Será que todas mis costumbres le dan la gloria a Dios? De acuerdo a lo que hemos venido estudiando acá, ¿verdad? Dios nos está revelando otras esferas de esclavitud. Y dentro de esas esferas están mis costumbres. Hay esferas de esclavitud y entre esas esferas están mis costumbres. Algunas costumbres no le dan la gloria a Dios. Y cuando el Señor comienza a través del discipulado a ministrarnos y a revelarnos, es con la finalidad de que nosotros hagamos correcciones, las correcciones necesarias por medio de su palabra, a través de su palabra, y debemos comenzar a ser hacedores de esta palabra y no tan solo oidores de ella, porque nos engañamos a nosotros mismos. O sea, nos olvidamos, somos oidores olvidadizos. Sabemos que la palabra dice esto, pero igual pasamos por alto el precepto. Y eso es lo que decía Jesús cuando dice que las costumbres invalidaban a la palabra, la hacían ineficaz. Ahora, debemos pedirle a Dios, ¿verdad? Debemos orar a Dios para que nos revele cuáles son todas nuestras costumbres. Las buenas y las malas, porque sabemos que tenemos costumbres buenas y tenemos costumbres malas, ¿verdad? Y que cuando estas no sean reveladas, bien sea en nuestro devocional o en nuestro tiempo de oración diaria, anotemos esas costumbres y tomemos la decisión de hacer desaparecer aquellas costumbres que dañan nuestros hábitos útiles. 1 Corintios 15:33. Ahora, casi todas nuestras malas costumbres son el producto de un descuido espiritual. Cuando hay malas costumbres, cuando usted está acostumbrado
y empieza a verse la costura, pues, en su manera de ser, es porque ha habido un descuido espiritual. Y para parar esto tenemos que tomar determinadas medidas con alguna de nuestras malas costumbres. Tenemos que tomar acción en esto. La mala costumbre revela en nosotros un área que no está controlada por el Espíritu Santo. Ahora bien, el deseo, todos queremos la bendición de Dios, pero yo entiendo acá también, de acuerdo a lo que estamos estudiando, que el deseo de Dios es transformar nuestras costumbres, ¿verdad? De que no sean descuidadas, sino más bien sean controladas por el Espíritu Santo. Una costumbre descuidada es que nadie le pone atención a eso. Y Dios quiere llevarnos a que sí tengamos conciencia de que nuestras costumbres deben ser controladas por el Espíritu Santo. Entonces, cuando veamos una costumbre que nos sentimos que está ahí descuidada, la parte de Dios en nosotros, entonces eso tenemos que erradicarlo. Para pasar al otro tema, de las lealtades. Ahora, no puede ser, y es lo que yo no entiendo, pero sí entiendo. Lo que no puedo concebir es esto, ¿ven? Si yo estoy trabajando con el Señor en arreglar este asunto, ¿por qué no hay cambio significativo? Por dos razones. Porque no le he puesto cuidado y atención a eso. Por lo tanto, eso es lo descuidado. Y segundo, porque no estoy dejando no permito que el Espíritu Santo me controle a mí. Porque si el Espíritu Santo me controla, eso se tiene que ir. Porque va a poner en mí el deseo de que eso sea erradicado de mi entorno familiar, de mi entorno de trabajo, de mi entorno eclesiástico, de mi entorno a nivel de relaciones interpersonales en la calle, con las personas, con los vecinos, etcétera, etcétera. Así que yo creo que a estas alturas, de acuerdo a lo que estuvimos estudiando, si estudiamos y si vimos esto, deberíamos tener ya una lista preparada de costumbres, buenas y malas. Hay costumbres que usted cree que son buenas, pero en realidad son malas. Ya vamos para allá. Bueno, así que comenzaremos a evaluar nuestras costumbres y pedirle a Dios que nos ayude a identificar cuáles son las descuidadas y cuáles son las controladas por el Espíritu Santo. Orar a Dios y tomar la decisión, el Señor, de desprenderse de las costumbres descuidadas y empezar a fortalecer aquellas que son controladas por el Espíritu Santo mediante la oración. Vamos a lealtades. ¿Qué es lealtad? Lealtad es el cumplimiento de lo que exigen las leyes, de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. Jesús tuvo lealtades. Fue leal a su Padre. Cuando fue arrestado, protegió lealmente a sus discípulos. Y podemos tener lealtades que, aunque sean legítimas, no están medidas según el valor espiritual. Todas las lealtades, así como los anhelos, deben ser puros delante de Dios. Pensamos en la lealtad como una buena virtud, pero cuidado, pudiéramos estar defendiendo una falsa lealtad. Debemos revisar si nuestras lealtades tienen peso espiritual. Pidámosle a Dios que nos revele y deseche aquellas que no son medidas de acuerdo a su palabra. Comencemos a asignar un nuevo valor a nuestras lealtades. Debemos ir viendo a quién somos leales, de acuerdo a la importancia espiritual. Si nosotros podemos presentar a Dios y orar por nuestras lealtades, entonces podemos ser leales a ellas. Existen lealtades que esclavizan. ¿A quién defiende? La posición defensiva es una señal de peligro sobre la actitud del mundo. ¿Qué estamos defendiendo? A veces defendemos lo indefendible. Así que el deseo de Dios es cambiar nuestra lealtad de ser dispersa a ser de